Fuck, a mí se escuchó delante tuyo, Sí, yo lo boludo. escuché acá. About me, I'm just as free as any daughter. I do what I like, just what I like, and how I love it. I'm right here to say, well, I'm old and grey, I'll be right in my prime. Living in the sunlight, loving in the moonlight, having a wonderful time. Just think about me, I'm just as free as any daughter. I do what I like and how I love it. I'm right here to say, well, I'm old and grey, I'll be right in my time. Si hay algo que descubrimos desde que comenzamos con No apagues la luz, es que nuestra ciudad, San Francisco, está llena de casos paranormales. Nosotros queríamos darle un espacio a estas anécdotas, narrar las historias que circulan, acercarnos a los casos que todos conocen pero que nadie cuenta. Sin embargo, hay un caso que llamó nuestra atención porque alguien ya lo había contado. Se llama Nervous Track en YouTube, un creador de contenido argentino que sube videos de misterio y terror. El video que encontramos titula Algo pasó en el Parque Industrial en San Francisco, Córdoba. ¿Qué fue lo que pasó en el Parque Industrial de nuestra ciudad? Nosotros fuimos a averiguarlo. En el parque industrial suelen ocurrir este tipo de cosas: ruidos, movimientos, sombras. Entre los trabajadores de la empresa abundan las conversaciones sobre los hechos paranormales que sucedieron en el parque. No todos creen las historias, pero las anécdotas sin duda existen. Todas las experiencias tienen un foco central, una explicación común, un culpable obvio: el cementerio que se encuentra al lateral del parque industrial. Fue construido cerca de 1920 y alberga las tumbas de la comunidad judía de nuestra ciudad. Pero como todo en este mundo, sufrió del deterioro del tiempo y del descuido de diferentes épocas. Hay lápidas caídas, sin nombres y con raíces de árboles levantando el suelo. Este epicentro de actividad paranormal, como suelen serlo los cementerios en todo el mundo, es el primer protagonista de esta historia. ¿Cómo reaccionarías vos si te encontrás con un fantasma? Si presenciás lo inexplicable, si nada de lo que acabas de ver tiene sentido. Era el año 2014 y un tal Antonio era guardia de seguridad. Él compartía su turno con Juan, que era otro seguridad con más experiencia que él. Después, el resto de protagonistas de esta historia son los perros callejeros. Vivían en el parque, eran alimentados por los guardias. Y en esa época corría la costumbre de que además los perros acompañasen a los guardias durante los recorridos. Entre los perros estaba Blanquito, que era el típico perro leal, valiente y encarador. Él era como el líder de manada de los perros. Esa noche de 2014, los perros estaban con Antonio y Blanquito en específico fue testigo de todo. Antonio salió a hacer su recorrido en moto, despacito, escoltado por Blanquito y otros 5 perros. Aquella noche en particular tocaba recorrer el sector del cementerio de la comunidad judía. Cualquiera que haya recorrido el parque sabe que las tumbas están a simple vista y que lo único que separa los terrenos es una malla de alambre.
Un pasillo de árboles, luces amarillentas del alumbrado público y un cementerio descuidado en el terreno de al lado. Las calles internas del parque, por esas horas, podían ser traicioneras. Antonio lo sabía y por eso no se despegaba de Blanquito. Eran las 2 de la mañana. Ningún ser humano daba vueltas. Y sin embargo, Antonio y los perros vieron algo que se cruzaba desde uno de los árboles hasta la mitad del camino. Estaba lejos, era oscuro, como una sombra. Flotaba por el aire. Antonio no supo cómo describirlo. ¿Una bolsa? ¿Un pedazo de nylon? No. Eso era un cuero negro, una leyenda de la mitología mapuche, también llamado manto del diablo. No fue solo él, Blanquito también lo había visto. Movimientos extraños, ondulantes, difíciles de describir. Era una noche sin viento, y sin embargo, el cuero negro alzaba vuelo sin problemas. Tenía unos 3 metros de largo y su manto estaba como desgarrado. Antonio se congeló, Blanquito también. Ni el hombre ni el perro sabían qué iba a pasar. Jamás habían visto algo así y sentían miedo. Imagínense el escalofrío de encontrarse algo que no es ni humano ni animal, algo que ni siquiera es de esta tierra. Blanquito tenía el pelo erizado, pero sus músculos estaban tensos. Su naturaleza valiente que todos conocían estaba petrificada. Aunque el perro quisiese, no se animaba a atacar. De repente, los dos lo vieron. El cuero negro voló a 1,5 metros de la altura por encima de un alambrado a oscuras. Cruzó un terreno y trepó la pared de uno de los establecimientos como si nada. El cuero se había ido. Antonio no sabía qué hacer, si irse o seguir. ¿Cómo se reacciona frente a la aparición de un espectro? ¿Qué se supone que uno haga? ¿Cuáles son los pasos a seguir cuando uno no tiene explicación de lo que acaba de ver? Blanquito tampoco tenía idea. Antonio llamó a su compañero Juan para contarle todo. Juan lo escuchó atento y le ordenó que vuelva al puesto de seguridad, pero con una advertencia. Antonio, venite con los perros, pero no te despegues de ellos ni por un segundo. Antonio pudo volver al puesto. Intentó charlarlo con Juan, pero su compañero le hablaba de otra cosa. Desviaba el tema, esquivaba las preguntas de Antonio. Juan definitivamente no quería conversar de aquello. Pero Antonio insistió. A él le parecía que lo más sano era discutirlo, saber qué estaba pasando, qué había sido esa cosa. ¿Qué más se puede hacer cuando uno ve un fantasma, un ser de otro mundo? El impulso de Antonio, su reacción frente a lo desconocido, era hablarlo. Y Juan terminó por ceder, pero le dio un solo consejo. Antonio, quédate tranquilo. Lo mejor que se puede hacer con estas cosas es ignorarlas. Olvídate. ¿Qué harías vos si te encontrás con un fantasma? ¿Podrías olvidarte? ¿Podrías hacer de cuenta que nunca nada de esto pasó? No pudimos contactar a Antonio, pero estamos seguros que lo que vio esa noche, Antonio no se lo va a olvidar jamás. Muchas cosas se escuchan en el parque industrial. Ruidos extraños, sombras que son imposibles. Un cementerio a plena vista de todos. Algunos, y entre ellos guardias de seguridad, dicen que los culpables son solamente bichos, ratas, alimañas. Pero quién sabe, tal vez ahí afuera, en algún rincón, está el cuero negro o algo más. Para comenzar, este es uno de los relatos de una persona que trabajó en el parque industrial como guardia, hizo el turno nocturno y una noche en específico salió a vigilar por las calles interiores del parque industrial y se llevó una experiencia bastante rara, extraña, por así decirlo, por el lateral del parque industrial, específicamente por el costado del del cementerio judío. Claro, ahora mismo estamos en la calle González, que es una de las calles que está a la izquierda del parque industrial, por así decirlo, y a nuestra derecha se encuentra el cementerio de judíos. Cualquiera que haya pasado por el parque industrial sabe que está esto aquí. Sin embargo, no deja de ser algo que, sobre todo a los que tienen que trabajar de noche, bueno, se imaginarán que no es nada fácil, sobre todo para los más creyentes, para los más susceptibles a este tipo de historias, no debe ser nada fácil. ¿Grabas audio también, no? Sí.
Bueno, acá atrás tenemos lo que sería el cementerio de judíos. La verdad es que se pueden ver, se pueden apreciar todas las tumbas a simple vista. Es algo que por ahí llama la atención un poco y choca, sobre todo para alguien que lo ve por primera vez. Pero bueno, es una realidad. Hay un canal solamente que separa y después está esta reja y el cementerio de judíos. Bueno, la historia cuenta que un personal de seguridad llamado Antonio estaba vigilando las calles de aquí del parque industrial en esta zona con el cementerio a la vista. Recordemos que los seguridad, además de su moto característica, también suelen ir con perros que los acompañan, que son fieles guardianes, que recorren con ellos todos los turnos nocturnos y bueno, ayudan en la labor de la vigilancia. Antonio estaba vigilando esta zona y ¿qué pasó, Vale? Específicamente iba acompañado de 6 perros. Había uno solo que era como el líder, entre comillas, de la manada de los perros, que iba con él a unos pasos adelante de él y se encontraban como a mitad de cuadra cerca de este cementerio cuando en la esquina llega a ver como si fuese una sombra que él describió como si fuera un cuero negro que se encontraba volando a 1,5 metros del piso, estaba desgarrado y a él le llamó mucho la atención los movimientos que hacía ese cuero a la hora de moverse por los territorios. Decía que sus movimientos eran indescriptibles, así que mucho no dijo sobre esto. Pero sí recuerda haber sentido el congelamiento de todo su cuerpo a la hora de ver ese cuero negro, y recuerda también haber visto a ese perro que, si bien era como el líder, el que se animaba a todo, lo vio petrificado, vio que su pelo se erizó, se quedó mirando fijamente a ese cuero negro, pero como que no se animaba a atacarlo. Para una persona que nunca vio el parque industrial como yo, nunca me adentré a recorrerlo, es tétrico, es impactante ver cómo hay un cementerio judío de un lado, del otro parece, no sé, la película de Blair Witch, por todos los árboles que hay en esta parte, como si fuese una costanera. La verdad, ver esto acá de noche, sabiendo lo que pasó nuestro querido Antonio, debe haber sido bastante terrorífico. Traete un rosario, ¿viste? Tenía que venir a las 3 de la mañana para que tenga otro. Bueno, acá en esta misma calle donde sucedió el hecho que venimos a investigar, resulta que Antonio estaba haciendo su patrullaje normal de todas las noches y estaba acompañado, por supuesto, con sus perros compañeros. Y bueno, de la nada lo que él dice haber visto es una especie de sombra, una especie de bolsa. Él la llamó cuero negro porque no le quedó otra palabra, pero la verdad es que desconocemos qué fue lo que vio Antonio esa noche. ¿Estás grabando? Bueno, acabamos de escuchar un ruido. Como siempre decimos, puede ser el viento, puede ser una rama que se haya caído, pero estamos grabando esto y es de noche, estamos con un poco de miedo. Estamos haciendo muchos chistes entre nosotros para sentirnos un poco más relajados, pero en realidad estamos bastante cagados. Así que ahora vamos a ir a ver qué puede ser. Escuchamos un ruido de que iba, por lo menos yo lo escuché, de los árboles de este lado hasta allá. Ahora ya. ¿Escucharon? Sí, boludo.
Pero yo... Vos también escuchaste. Ta. Fuck, a mí se escuchó delante tuyo, boludo. Bueno, ¿estás filmando? Recapitulando un poco lo que acaba de pasar. Se están escuchando una banda de ruidos de aquel lado de la reja, hacia donde supuestamente el cuero negro habría saltado. Se escuchan muchas lechuzas, se escuchan sonidos como de algo recorriendo el suelo. Probablemente sean ratas, sean bichos de la noche, animales nocturnos que a estas horas están muy activos. Pero a nosotros nos da miedo igual, la verdad, porque estamos filmando esto, son coincidencias que estamos viviendo y no las podemos ignorar. Vamos a seguir grabando a ver si encontramos algo más. Entonces el cuero negro habría saltado hacia aquel lado, ¿no vale? Exactamente. El cuero negro, cuando Antonio lo vio en esa esquina, dijo que lo vio volar desde las esquinas hasta esta parte de la reja, la saltó, corrió, bueno, volando en realidad, y sin tocar la pared, como él había visto, con la poca luz que hay acá, logró ver cómo él subió y se perdió en los techos de este establecimiento. Bueno, todo surgió un sábado a la noche mientras estaba festejando el cumpleaños de mi primo. Era una juntada de primos básicamente. Me contaron que bueno, estábamos hablando sobre el programa. Yo le estaba haciendo un poquito de propaganda al programa. Sí. Y uno de mis primos me contó que vio un caso en el parque industrial, que lo vio en YouTube y que quizás podríamos hablar de eso. ¿Cuál fue la sensación que tuvieron cuando vieron el video? Bueno, yo nunca había pisado el parque industrial, así que tan solo ver todas esas calles ahí, los pequeños campos que habían sin alumbrar, porque habían partes que estaban oscuras, ya de ahí me daba miedo. O sea, sí. Ya desde ahí sentía el terror que podría haber pasado el de seguridad cuando le pasó esa experiencia. Pero una vez que fuimos también a ver la parte lateral del parque donde está el cementerio, también ahí ya se iba como incrementando todos los escalofríos, por así decirlo. Sí. ¿Vos, Lauti, pasás seguido? Sí. Sí, voy seguido al parque industrial, paso bastante. No paso por ahí, pero sí es llamativo el hecho de que esté pegado a un cementerio judío. Es bastante llamativo porque vos ves todas las tumbas porque están todas al aire libre. O sea, sí, vos pasás y las ves, no hay forma de que no las puedas ver, no hay forma de darte cuenta de que no te des cuenta de que es un cementerio. Pero yo estoy un poquito acostumbrado a ir al parque. Pero sí es decir que he ido a la noche, 12 de la noche, pasar por los caminos entre los campos, entre las calles que están oscuras, porque si bien el centro del parque industrial está iluminado, alrededor es un poquito más oscuro, pero porque es campo y sí, te da un poquito de cosa pasar por ahí. Sí, a mí siempre lo que me pasó con el parque industrial. Bueno, el parque industrial es una ciudad en sí misma básicamente. Y es como muy inmenso, tiene muchos rincones, muchos espacios. Y creo que sí, yo nunca lo había visitado de noche, antes de ir a grabar. Y nada, como decir, es como mucha profundidad, hay mucha oscuridad. Y bueno, y de noche también se activan
muchas cosas, animales y otras cosas. Sí, porque hay que recordar que alrededor es campo, de un costado tenés la ruta y que del otro lado es todo campo, que tranquilamente se cruzan zorros, se cruzan un montón de animales que suelen ser bastante sigilosos también. Sí. Y se escucha todo tipo de ruido. Sí, Claro, sí. ya nos habían advertido que en ese lugar suelen pasar unos cuantos animalitos. Sí, son Además parte, de los perros. son parte del ecosistema. Y bueno, de hecho nosotros grabando, bueno, la experiencia de grabar creo que estuvo interesante. Pudimos recorrer bastante el parque, pudimos ver diferentes rincones. Y nos sucedió que grabando escuchamos ruidos, se habrá visto en el video, pero escuchamos ruidos, escuchamos cosas. Había Sí. lechuzas que por ahí nos molestaban. Intentamos hacer un contenido distinto a los otros 2 episodios. Por ahí también, como para salir un poquito de lo que es sentar a un entrevistado y hablar, es algo que también nos han pedido, por ahí el ir a visitar los lugares y ver si nos pasa algo. Sí. Así que fue un contenido diferente, tipo Sí. blogging, que estuvo bueno, fue una experiencia sacando los ruidos. Claro, más Fue una buena encima que experiencia, sí. fuimos nosotros 3 nomás, no había alguien más guiándonos, a pesar de que nos dijeron los guardias que nos atendieron ahí, nos explicaron el lugar, pero fue como estar nosotros 3 y una cámara sin preparar algo y ir e improvisar básicamente. Así que lo que pasó ahí, obviamente también explicamos que debe tener algún que otro explicación, ¿no? De qué pudo haber pasado, pero bueno, siempre es en un contexto de grabar algo de terror, ¿no? Sí, bueno, ustedes verán que las tomas y demás fueron bastante oscuras. Sí. Claro. Queríamos mostrar eso un poquito, que no estábamos en un lugar... No. No sé si decirle, no era un lugar muy agradable a la vista en el hecho de... Era como, no sé, como incómodo, o sea... Sí. El Era- tener un cementerio al lado. Claro. Es ya que estaba el cementerio al Era lado. algo en- Del otro lado, como es ese lateral de la fábrica que estaba en ese momento, estaba todo bien oscuro. Las luces que eran todas amarillentas. Había muchos árboles. Había que muchos tapaban. árboles, todo camino de tierra. Entonces como que había todo un ambiente bastante tétrico. Nosotros Sí. estábamos Claro. con la cabeza puesta en eso también. Y a donde vos mirabas, sacando un solo lugar que estaba a la entrada del parque, el resto que vos mirabas era oscuridad. Sí. O Claro, sea, vos es para como donde que mirabas era oscuro. ya ese espacio te mete mucho en el relato, entonces esa experiencia que nos pasó fue como muy tétrica. por Sí, así y decirlo. encima escuchar ruidos. A mí que me Exacto. pasó que escuchamos unos pasitos por el suelo que tranquilamente pudo haber sido una rata, probablemente haya sido una rata. Pero bueno, en el momento uno no piensa en eso, uno dice, el cuero negro. Entonces nos acercamos Claro. a ver, nos acercamos a investigar y encima que los pasos se sientan... yo lo que sentí fue que lo que sea que estuviese caminando hizo como un recorrido y se frenó delante de mí. Y en ese momento... Primero lo escuchamos al fondo. Claro. Sí. Primero estábamos empezando a contar la parte de que por dónde había saltado el cuero negro. Y cuando estábamos contando eso, que estábamos mostrando por dónde había saltado, en el fondo se escuchó un ruido de algo que pasó por así decirlo, de una vereda a otra. Claro. Que fue ese como el primer ruido en el que los 3 lo escuchamos, los 3 nos dimos Sí, vuelta, sí. no paramos de grabar, pero sí paramos de hablar, nos quedamos callados. Fueron unos escalofríos colectivos Y que nos fuimos- tiramos los 3 al mismo tiempo porque... Y fuimos los 3 caminando hacia donde habíamos escuchado el ruido. Y cuando estábamos yendo caminando, se escucha primero al lado mío. Ujú. Ustedes estaban un poquito más alejados de mí, yo lo escucho al lado mío, me freno, me doy vuelta, enfoco ahí. Cuando ustedes se acercan, ahí se escucha el frente de Nahue. Sí. Y fue. Lo de Nahue fue bastante raro porque es como si se hubiera parado al frente de él. Pero Claro. del otro lado de la reja, pero bien al frente. Pero aparte, digamos, uno dice, bueno, se paró enfrente mío, ahora se va a ir.
es algo que a mí en el momento me llamó la atención. Yo me quedé en silencio unos segundos esperando que no sé, la rata, la limaña, que se vuelva a escuchar el se sonido, vuelva, no sé, sí. y no se fue en ningún momento. No, se escuchó Claro. el ruido al frente tuyo y ahí quedó Y ahí- el ruido. y ahí murió. cesó. Y a mí me hizo más ruido todavía de que si hubiese sido un animal, no se acercaba a nosotros, se iba en realidad. Entonces como que pasó de un lado y se le acercó a Nahuel de la nada y Sí. no se escuchó más nada, más Sí, que sí. el ruido de los... Y bueno, Sí, y se escuchó una de los lechuza en de ese las momento. y lechuzas. también había lechuzas también ambientando, que por ahí pegaban esos gritos Claro, porque cuando nos característicos. quedamos callados de que habíamos escuchado el ruido al frente tuyo, se escuchó un grito, no sé cómo se le dice Sí, a lo que hace la lechuza, que justo en el momento ese que frenamos, que nos quedamos callados de vuelta, que se había escuchado el ruido al frente tuyo, se escucha el sonido de la lechuza, pero bueno, se escuchó como más lejos y en ningún momento se escuchó que se movió, No, que a lo mejor la lechuza se hubiera parado, no sé, suponete en un árbol frente a vos. Sí. Quizá después se escuchaba que se iba y no se escuchaba, entonces fue raro. Sí, por fue eso. raro. Claro. Y ¿Y bueno- cuál fue la explicación que vos habías dado? Vos No, dijiste. Vos habías ayer, dicho yo dije, algo. "Ah, bueno". Sí, Ah, pero bueno, fue encima fue estuvo bueno. uno de los primeros, antes de que nos pase todo eso, cuando escuchamos la lechuza, que vos dijiste que son brujas o que son... Claro, Sí, que suelen como en teoría, disfrazarse. En teoría, viste que las brujas en cuentos por así tradicionales van en escobas. Bueno, se dice que en realidad las brujas se pueden convertir como en lechuzas, en búhos, no sé, y por eso se las ve que Claro. vuelan. Y por ahí las plumas y esas que son puntiagudas no son escobas, sino que son plumas como de una lechuza. Por eso se las suele confundir. Pero bueno, yo en ese momento lo dije Sí. en Está joda. bueno, no, Sí, está vos lo buena dijiste la como en chiste explicación y igual. después Como pasó un lo que chiste. pasó y Claro. bueno, O sea, no sé si realmente es así, es algo que yo leí por ahí, que lo he leído y lo he escuchado varias veces. claro. Pero bueno, o sea, fue como que lo tiré eso. Lo raro fue que justo antes de empezar a grabarlo de por dónde había saltado el cuero negro, de que se escuchen los sonidos, algo, también hicimos como un chiste, por así decirlo, de que miramos hacia atrás, que estábamos preparándonos para sí. cosas, y fue justo donde después se escuchó el último sonido. Fue donde se escuchó el último sonido, que fue el tuyo, como si se hubiera parado al frente tuyo. Sí. Eso también fue un poquito raro. Pero como decimos en los capítulos anteriores, podría no haber pasado ningún animal, pero pasó. Y pasó justo donde estábamos explicando algo y pasó justo al frente de Nahue. De esa manera. Claro. De esa manera, o sea, porque podría haber pasado a lo mejor tranquilamente cuando estábamos viendo el cementerio, haber pasado por el cementerio, pero no. Sí, pasó sí, justo sí. por donde nosotros estábamos diciendo que el cuero negro había pasado. Porque literalmente hizo, si más o menos te lo pones a ver, hizo un camino similar Sí. al del cuero negro, pasando por la calle, saltando para el lado del Es verdad, eso yo de no la había fábrica. tenido de en la cuenta. fábrica, y quedó ahí. Porque si uno escucha la historia, o sea, cruza, pasa por arriba y se termina yendo por el techo. Mm. Si vos te lo pones a ver, esto cruza, pasa por arriba y lo que se termina yendo para arriba del techo es una lechuza. Entonces es algo bastante parecido a lo que Cierra. fue la historia. Me cierro. Y por eso también uno lo puede llegar a Ay, como a cosa y te da un escalofrío de pensar. Sí, obvio. pero yo no me lo había pensado yo a eso, chicos. En contrapartida de la teoría conspiranoica de Lautaro, yo cuando fui a investigar un poco el parque, a hacer un poco de ir a charlar con los guardias, a ver qué me comentaban de la historia, me encontré con un guardia bastante longevo que hacía 12 años que trabajaba, que había estado en el momento donde habían sucedido los hechos, y lo que él me dijo fue que era todo, digamos que podría haber sido un mal juego de luces, podría haber sido algún bicho, alguna rata, que a él, por ejemplo, en los 2 años que trabajó nunca le pasó nada. Como que también está ese lado más escéptico que dice, no, son historias, son cuentos. Y es que quizás sea también una explicación bastante coherente, porque es un lugar oscuro, es un lugar donde pasan... Sí, no sabes. Donde pasan muchos animales, donde pasan... O sea, es un lugar donde está tan al aire libre que se puede escapar bolsas, se pueden escapar Sí, sí, cosas que tranquilamente. pasen por ahí. Y aparte, También puede quedar paralizado. aparte cuando uno, no sé, pasa todo el tiempo, uno cuenta una anécdota, uno cuenta una historia, y por ahí
no sé, me imagino, habrá pasado una sombra, habrá pasado lo que sea, 2 segundos, el perro se paraliza, 1 segundo y sigue. Es como que los tiempos, por ahí muchas veces cuando uno cuenta una anécdota se alargan. Por ahí fue 1 segundo que el perro, no sé, se alertó y vieron algo. Hay como diferentes explicaciones. Suele suceder eso con las anécdotas. Así que bueno, la explicación quedará en manos de quienes están viendo este video. Los invitamos también a que vayan a ver el video de Nervous Track, que también está muy bueno. Si quieren también conocer más sobre este caso, la realidad es esa, que queda en manos de quien está viendo esto, queda en manos de cada uno personalmente, si creer o no en esto del cuero negro. El cuero negro, de hecho, yo lo investigué mientras estaba escribiendo uno de los guiones, que es un mito mapuche, que en realidad es el cuero acuático, el cuero del agua. En realidad es como una especie de mantarraya, con un manto que se ve, una sombra extraña que se ve en el agua. Era un mito de los mapuches, también se le dice manto del diablo, pero bueno, se sabe que este cuero se puede ver en otros lugares, en otras zonas, fuera del agua. Antonio, cuando lo habrá visto esa sombra en ese momento, supongo que le asignó el nombre porque bueno, obviamente se asimila a este mito mapuche. Bueno, de igual forma nosotros les comentamos esto, nosotros hacemos estos videos contando las experiencias de estas personas y nosotros se los ponemos en la mesa y ustedes pueden creer lo que ustedes quieran, obviamente, ¿no? Nosotros le damos los dos lados, el lado que puede tener una explicación lógica y el otro lado de que puede haber más allá en este mundo y hay veces que nos viene a visitar a nosotros. Entonces, bueno, se los dejamos a criterio de ustedes. Cada uno cree lo que quiere creer. Si ustedes tienen alguna historia paranormal del estilo, pueden comentárnosla. Estamos abiertos a recibir historias del estilo aquí en la ciudad de San Francisco, en la zona, donde sea. Así que bueno, están todos invitados a seguirnos por todos los medios de comunicación y a comentarnos sus historias.